Nuestro programa, Tus años cuentan en Cooperativa, primera sintonía nocturna radial, es presentado por el Instituto de Previsión Social IPS, que nos recuerda informarnos sobre los servicios y beneficios que ofrece a través de sus redes sucursales, como llamando, por ejemplo, al teléfono 600-440-0040 y en www.ips.gov.cl. Lo adelanté al inicio del programa. Esta noche nos acompaña una invitada muy especial, que nos trae algunas novedades sobre el estudio que están realizando para tratar el dolor en casos oncológicos. ¿Sabe con qué? Con aceites en base a marihuana. Bueno, ¿para qué sigo hablando yo si la tenemos aquí, no es cierto? Ella es directora ejecutiva de Fundación Daya, su nombre conocido por todos, Ana María Gasmuri. Ana María, buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches, Julito. Un gusto, pero no sabes el placer inmenso estar esta noche compartiendo contigo, de verdad que sí. Sí. Hicimos buenos programas en la tele. Pero muy bueno. Yo siempre digo, Julio, que probablemente de las épocas cuando me preguntan ¿qué es lo que más te ha gustado hacer en televisión? ¿Qué rol? ¿En qué teleserie? Yo digo, no. Fue trabajar en un matinal con Julio Videla. Sí, es que verdaderamente, a mí me tocó, yo tuve la suerte en ese programa que tú conducías, de ese matinal, ¿cierto? De hacer varias cosas interesantes. La dinastía chilena, ¿te acuerdas que hicimos eso? Sí. El rey del queso, el rey de la bicicleta, el rey de los delantales. Cuando eran temas que no se hablaban mucho. Después eso se copió, se imitó en varios programas después, pero eso partió ahí. Y me tocó también viajar por Chile entrevistando a personajes populares con esa sabiduría propia, ¿cierto? De nuestra gente cuando no campo, era fácil viajar tampoco. Cuando no era fácil, entonces yo tengo esos recuerdos muy bonitos. Y mira, hace tantos años, porque mi hijo era chiquitito, había nacido hace poco, por eso yo no estaba haciendo teleserie, y mi hijo hoy día tiene 25 años, así que ahí sacamos la cuenta rapidito. De inmediato. Sí. Ana María, ¿de dónde nace todo esto? ¿Qué te impulsa por el camino del activismo? Sí, bueno, que es una buena pregunta, porque claro, la gente me la hace, ¿no? ¿Por qué tú que eres actriz, que tenés un rol, ¿cierto? Y un currículum también grande. Un currículum, ¿por qué de pronto haces esto? Y es importante decir que yo, en paralelo, durante toda mi vida, desde muy joven, en paralelo a mi carrera de actriz, fui desarrollando otros intereses. Me fui formando en terapias complementarias, estudié astrología, me formé en psicología transpersonal, en psicología budista, en reiki, en terapia floral, porque estaba siempre este impulso, esta necesidad de buscar caminos naturales, caminos saludables para recuperar el equilibrio, la salud, el bienestar. Eso siempre estuvo como en el foco de mis intereses. De hecho, yo me debatí bastante entre si estudiar medicina o estudiar teatro, después si estudiar psicología. Entonces, esta vocación como un poco de servicio y de trabajar con esta fibra tan delicada que es la naturaleza humana siempre estuvo en mi interior. Y la vida tiene muchas vueltas y los caminos, digamos, a veces se van delineando de manera más clara. Y en un momento y producto de diferentes situaciones, yo sentía que llevaba bastante tiempo en televisión, que tenía que cerrar un ciclo. Estuve 10 años en un programa estelar, los sábados de la noche, al aire, lleno de satisfacciones, pero para mí había un momento en que había que cerrar esa puerta, y esto coincide con una profundización de este otro camino. Mira cómo tiene razón en todos los caminos. Así es. Y entonces, de pronto yo estaba en esta decisión de dedicar mi vida más hacia el servicio, más hacia esta otra área, cuando empiezo a acceder a información sobre las utilidades medicinales de esta planta que ha sido tan estigmatizada, ¿cierto? Que todos crecimos escuchando, pero las pestes del infierno, porque la verdad es que todos fuimos formados un poco así, ¿no? Y resulta que me empiezo a interesar en este tema a partir de algunas experiencias que me toca conocer, ¿no? Y me empiezo a dar cuenta que esta es una planta medicinal que tiene más de 5.000 años de historia, que ha acompañado siempre al ser humano, que siempre ha estado al servicio del ser humano, y que es nuestra cultura, con su voracidad, con su actitud, ¿cierto?, compulsiva hacia todo, la que finalmente la transforma, y desde una mirada, ¿cierto?, de control social también y de prohibición, la transforma en esta planta prohibida. Pero que eso no tiene que ver con lo que ha sido la historia de la planta para atrás, que esto es como una rayita en el agua, en la gran historia, ¿no? Y frente a eso, bueno, empiezo a observar las experiencias internacionales, qué estaba pasando en el mundo, cuáles eran los avances, cómo hoy día desde la ciencia se estaba redescubriendo el uso de esta planta. Y cuando me empiezo a encontrar con esa realidad, lo que me pasa ahí, mi Julio, es que me doy cuenta que aquí hay una tremenda herramienta para aliviar el sufrimiento humano. Y frente a esa verdad inmensa con la que me encuentro, claramente tengo la sensación de que esto es un imperativo ético que no puede ser dejado de lado. Cuando uno se da cuenta que está algo tan simple en la posición de poder aliviar tanto sufrimiento, se transforma en un deber empujarlo. Y la verdad es que ese es el origen de todo esto. Sí, efectivamente. Ahora, en la fundación que tú presides están hace tiempo ya haciendo estudios en base a marihuana.
¿En qué consisten? Bueno, la Fundación Daya, para contar un poquitito, surge de este impulso, esta necesidad de uno como persona tiene un alcance limitado, ¿cierto? Puedes ayudar, puedes asesorar, pero hasta un punto. Entonces ahí surge la necesidad de crecer para que estos brazos se vuelvan más largos, para poder llegar a más personas, y ahí surge Fundación Daya, una organización sin fines de lucro. Daya es una palabra sánscrita que quiere decir amor compasivo. Este idioma sagrado, uno de los idiomas sagrados más antiguos del mundo, porque ese es el espíritu que es el espíritu que inspira, digamos, el trabajo de Fundación Daya. Y Fundación Daya, bueno, empezó a crecer y tiene como dos grandes áreas. Uno es el trabajo directo con la comunidad. ¿Qué quiere decir eso? Una red de médicos y profesionales de la salud que atienden a los pacientes, que lo atienden en sus consultas médicas, que acompañan el tratamiento con cannabis medicinal, y eso es como la acción directa, y que además enseñamos a nuestros pacientes tanto a autocultivar como a hacer sus preparaciones, porque hasta el momento era la única vía de acceso. Y por otro lado, emprendimos el camino de la investigación, porque pensamos que, bueno, está esta realidad que es testimonial de muchos pacientes, que hay mucha experiencia directa, pero necesitamos también hacer ciencia con esto y, digamos, derribar todas las barreras que todavía de prejuicio, de estigma que pudieran haber, y para además poder conocer mejor a la planta y cuál es la mejor manera de utilizarla para diferentes patologías. Y entonces en Fundación Daya creamos nuestro centro, nuestra dirección, ¿cierto?, de investigación y estudios clínicos, y desde ahí estamos impulsando entonces la ciencia también. Y tal como estábamos comentando, hoy día ya está en curso el primer estudio impulsado por Fundación Daya en conjunto con el municipio de La Florida y con Laboratorios NOP para pacientes oncológicos. Empezó en enero de este año, el estudio todavía está abierto, y eso es muy interesante porque partimos con pacientes solamente de cáncer de mama y pulmón para probar la eficacia de un fármaco en base a cannabis para estos pacientes. Pero hace muy poquito, y por eso es la razón como de la noticia, tanto el Comité de Ética Científica como el Instituto de Salud Pública nos aprobó una enmienda que permitió agrandar este campo, ¿cierto? Y no solo con pacientes de cáncer de mama y pulmón, sino que se le suma el gástrico, colorectal, próstata y vejiga. Entonces se amplía el universo de pacientes que pueden participar en el estudio. ¿Qué significa participar en el estudio? Significa, bueno, contribuir a la ciencia en nuestro país, contribuir a seguir teniendo conocimiento sobre esta planta, pero además aquellos que participen van a poder, en primera instancia, durante 3 meses, no van a saber si lo que les toca es placebo o es el medicamento verdadero, porque ese es el rigor de un estudio científico, indudable, ¿cierto? Claro. Pero lo bueno es que después de esos 3 meses, los 9 meses que siguen del año, todos van a recibir el tratamiento verdadero de manera gratuita, por supuesto, ¿no? Y este es un fitofármaco desarrollado por NOP Laboratorios, conocido por todo, un laboratorio muy tradicional, chileno, experto en fitoterapia, experto en trabajar con plantas. Y con ella hemos trabajado, Fundación Daya cultivó en su planta de cultivo, ¿cierto?, con todas las aprobaciones estatales del Ministerio de Interior, del Ministerio de Salud, Servicio Agrícola Ganadero, por supuesto, para producir lo que se llevó después a Laboratorios NOP. NOP lo transforma en un fármaco, ¿cierto?, que es el que estamos probando en este estudio hoy día. En esta medicina que ustedes hacen, Ana María, hay un aceite, ¿no? Es un aceite. Claro, este fármaco es un aceite, ese es un tipo de aceite. ¿Cómo se suministra? Son gotitas sublinguales. Ah, ya. Sí, es un fármaco sublingual. No, yo pensé que eran... de uso tópico, pensaba. Claro. Bueno, hay otras aplicaciones que son de uso tópico. Pero en el caso que tú En esto que estamos probando para este estudio es uso sublingual, son gotitas sublinguales. Ahora, alguien preguntará, de nuestros auditores, dirá, bueno, ¿y cuál es la diferencia con otros fármacos en base cannabis? Súper importante. La diferencia con otros fármacos en general es que el cannabis, y esto hoy día está cada vez más demostrado, ¿cierto?, tiene muchísimo menos efectos adversos que otro tipo de fármaco. Por ejemplo, si pensamos en manejo del dolor, en general, los pacientes que ya por sus enfermedades, por la naturaleza de sus enfermedades, en los dolores bastante agudos, en general caemos en los derivados de la morfina, ¿cierto?, los opiáceos, y que sabemos que tienen serios efectos secundarios. Y no solo eso, hoy día, lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud, vivimos una crisis de muerte por sobredosis de analgésicos opioides. Hoy día me enteré recién de un caso también lamentable, un joven chileno, en fin, que había estado producto de una enfermedad. A raíz de la enfermedad se vuelven adictos muchas veces a la morfina, ¿cierto? Y después cuesta mucho dejar de escalar en las dosis y fallecen los pacientes. Y es una realidad que Chile no está ausente. Entonces, efectivamente aquí tenemos una alternativa que se puede complementar con los opiáceos, permitiendo mantener los opiáceos mucho más bajitos. Entonces, alejarnos del riesgo. Esa es una ventaja importante. Otra ventaja es que, por ejemplo, a diferencia de los opiáceos, no te afecta el sistema digestivo, no te produce estreñimiento, no te produce tantas alteraciones anímicas. Muchas veces los pacientes que usan morfina relatan una intolerancia a la morfina, sienten que viven una especie de pesadilla
cuando están Claro, con la morfina. claro. Y eso no pasa con el cannabis. Entonces, en este estudio en particular estamos viéndole el dolor, entonces corresponde compararlo con ese tipo de analgésico. Pero la verdad es que para otras muchas patologías tiene otras aplicaciones. Es antiinflamatorio, es anticonvulsivo, anticonvulsivante, por tanto sirve para la epilepsia, por ejemplo, que es una condición muy seria. Tiene muchas aplicaciones en el área neurológica, sirve para pacientes con Parkinson, con Alzheimer. Eso es bien impresionante porque lo que hace es de alguna manera reconectar, ¿cierto? Es capaz de regenerar las neuronas. Curiosamente, todos crecimos escuchando que la marihuana mataba neuronas y hoy día la ciencia nos muestra que es la única sustancia capaz de regenerarla. Es bien impresionante eso. Incluso salió un estudio recién, un estudio preclínico, en que afirmaba que en sujetos adultos mayores el uso de cannabis cierto medicinal con cierta periodicidad y consistencia mejora las capacidades, recupera capacidades cognitivas en los adultos mayores. Entonces, cada día hay más evidencia de las diferentes aplicaciones clínicas que tiene esto y la verdad es que cuando pensamos en pacientes que tienen la difícil desafío de vivir con estas enfermedades tan complicadas como el cáncer, como la epilepsia, como la fibromialgia a veces, la artrosis tan común en nuestro país, la artritis reumatoidea, cuando incorporan cannabis medicinal pueden mejorar su calidad de vida de manera muy, pero muy significativa. Ana María, ustedes como fundación también realizan talleres de preparativos medicinales, me contaron. Sí. ¿De qué se trata? ¿Cómo participar? Bueno, justamente nosotros, para explicar un poquitito estas dos áreas que tenemos, ¿cierto? Hoy día la única vía de acceso al alcance de todos los ciudadanos es el autocultivo para proveerse de la materia prima para preparar sus productos, ¿no? ¿Y por qué? Porque las otras vías de acceso, que son por ejemplo, el poder comprar en una farmacia, justamente esa vía se abrió legalmente. Hay un ajuste regulatorio que está permitido en Chile. Y ¿Está autorizado ya? Está autorizado. El problema es que los productos que hoy día tenemos disponibles en farmacia son productos importados de afuera, pero que por el alto valor que tienen no están al alcance de las personas. Lamentablemente, porque ¿quién puede disponer de 600.000 pesos al mes para un remedio? O sea, es algo absurdo. Pues, y saca la cuenta de una persona mayor. Por supuesto. Sabemos la realidad, lo que sufren los adultos mayores, sobre todo en nuestro país, ¿no? En que desgraciadamente las pensiones, bueno, ¿para qué vamos a andar en ese tema? Entonces, frente a eso, hay dos caminos, ¿cierto? Uno, el autocultivo, porque hoy día la ley permite el autocultivo para uso medicinal, y eso es súper importante tenerlo claro. Sobre los cursos de cultivo. Sí, y por eso, si no fuera así, no podríamos hacerlo los cursos, ¿no? Tú comprenderás, evidentemente. Entonces, nosotros atendemos a nuestros pacientes, cuando ellos deciden emprender este camino, pueden asistir entonces a estos cursos en que les enseñamos a cómo cultivar su planta. Y déjame decirte, Julito querido, que nos hemos dado cuenta que sobre todo para los adultos mayores, la terapia comienza con poner la semilla en la tierra. Ya al tener que preocuparse de una planta, ya empieza, hay una terapia, una actitud, hay una relación sanadora en ese vínculo con la naturaleza, con la tierra, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hacemos en nuestros talleres. Y una vez que la persona ya tiene el resultado de este cultivo, es decir, la planta dio sus flores, estas flores ya se pueden cosechar, le enseñamos cómo preparar sus productos terapéuticos con estas flores, ya sea sus aceititos, sus gotas, las cremitas, que también para los dolores, ¿cierto? Los achaques, los dolores de huesitos, las cremitas son muy eficaces. Y hasta el momento esa ha sido la vía de acceso a la que usamos con todos nuestros pacientes. Pero desgraciadamente esto hace que haya un universo importante de pacientes que quedan fuera. Los pacientes institucionalizados, los pacientes en un hogar, los pacientes hospitalizados, no pueden autocultivar. ¿Cómo lo hacen? No tienen acceso. Entonces ahí es donde surge esta necesidad de crear fitofármacos seguros, estandarizados, aprobados por la autoridad sanitaria para este tipo de pacientes, como los que estamos hablando que son importados, pero la necesidad de hacerlos a un precio razonable. Y ahí es donde surgen estos estudios clínicos para poder tener estos productos que una vez que se demuestre su efectividad, se podrán registrar y por lo tanto a un precio razonable van a estar disponibles para aquellos que lo necesiten. Bueno, tú eres clarita para explicar, pero ¿tienen otros talleres? ¿Ofrecen otros talleres ustedes además? Bueno, sí, el de autocultivo y el de preparaciones son los más importantes, ¿no? Porque son las herramientas básicas con que los pacientes tienen que arreglárselas para poder tener sus preparaciones. Pero también nosotros hacemos otro tipo de talleres como de meditación, de Reiki, es decir, elementos que pueden ir ayudando a la construcción de la calidad de vida de los pacientes. Ahora, yo a ti te pondría de ejemplo porque te ves vital, te ves activa. Muchas gracias. Tú representas a mucha gente, a muchos. Mira, Julito, sí, la verdad es que yo efectivamente puedo hablar desde la experiencia propia. Yo nunca oculto mi edad, tengo 51 años, a mucha honra, no tengo ningún problema con eso. Y la verdad es que desde que a raíz de esta investigación fue incorporando el uso de cannabis medicinal, hoy día yo sinceramente te puedo decir que yo no uso ni un solo remedio de nada. Y yo me imagino que la actividad que tú haces es intensa. Intensa. Nunca había trabajado tanto en mi vida.
Sí, es distinto a lo que hacía antes. Sí. Ahora, más adelante creo se viene el Seminario Internacional de Cannabis Medicinal en Sí, Santiago. sí, eso es súper interesante. Se espera que venga, ¿no? ¿Ah? Pero por supuesto, mira, nosotros ya llevamos 2 seminarios internacionales. Este va a ser el tercer Seminario Internacional de Cannabis Medicinal de Santiago. Sin duda, el evento más importante del Cono Sur en cuanto a cannabis medicinal. Traemos los más importantes representantes internacionales de los avances científicos en esta materia. Y en ese sentido hemos logrado insertarnos en el circuito internacional, digamos, del más alto nivel. Y eso es lo que traemos a Chile. Y es muy interesante porque este seminario va a durar 3 días. El primer día son jornadas de capacitación para médicos, para profesionales de la salud, en conjunto con la USACH, con acreditación. Es decir, los profesionales de la salud van a tener su acreditación que los capacita, que los habilita, que de que ellos realmente recibieron esta preparación, ¿no? El segundo día va a estar dedicado a todas las organizaciones sociales, a todo lo que tiene que ver con aspectos regulatorios. Y el tercer día, estos mismos grandes expositores internacionales van a hacer charlas abiertas a toda la comunidad, no solo a los médicos, sino a toda la comunidad. Ana María, siempre en todas partes los tiempos corren. Sí. Y contigo más, pues Julio, que uno se entretiene tanto conversando. Yo te voy a decir algo personal que lo tuve durante toda esta conversación contigo. Y yo adentro decía, ¿le digo o no le digo? Y después que te cuente esta anécdota, que es de mi familia, ¿ya? Quiero que le digas a la gente lo que tú sientes por lo que estás realizando tú y me imagino que un equipo que te acompaña. Por supuesto. En lo personal, nosotros tuvimos una persona maravillosa que ya no está, que es la Dorita, conocida por todos nuestros amigos. La Doris Moreno crió a mis hijas. Desde que llegaron a este mundo, se dio, porque la vida así se dio, sí, que ella estaba con nosotros, pero iba unas veces a la semana y al final vivía con nosotros, viajó con nosotros, disfrutó de una etapa linda que uno tuvo. E hicimos todo lo posible porque ella tenía cáncer. ¿Y tú sabes lo que le ayudó a ella? ¿Qué? La marihuana. No lo dudo. Y te digo, ojo, te lo estoy diciendo así, lo estoy diciendo públicamente, primera vez que lo comento, y en la familia conversamos antes de eso, y la Doris al final aceptó. La Dorita ni fumaba, ¿no? Claro. Ella como no la tenía, mayoría de los pacientes, la mayoría es así. Oye, y le dio una muerte digna. Exacto. Ella se quedó dormida. Y no quiero seguir hablando porque me emociona, porque justamente hoy día estábamos recordando con mi hijo lo que ella significó para todos nosotros. Entonces, cuando me entero de que tú vienes para acá, yo tenía aquí adentro en mi mente decir, le cuento o no le cuento, pero yo doy fe de que realmente a la gente le da paz y les ayuda a que su última etapa, porque el cáncer es terrible, pero que la última etapa no sea con tantos dolores como nosotros vimos sufrir a la Dorita, que no podía, donde estaba le dolía, todo le dolía. Eso. Y Julito, finalmente, Anita María, que tú te explayes ahora y que digas el por qué estás en esta causa. Gracias. Julito, yo no sabes cómo agradezco tu testimonio, porque eso que tú acabas de narrar, esa es la experiencia que tenemos nosotros permanentemente. Y cuando uno está en una institución en que estás ayudando a las personas a vivir estos momentos, ¿cierto?, con mayor tranquilidad y dignidad, y cuando esa persona parte, que inmediatamente la familia se comunica con nosotros para agradecer, para contarnos cómo fue esta experiencia, incluso para decirnos, mire, nos sobró un poquitito de aceite por si se lo podemos donar a alguien más que lo necesite. Ahí tú te das cuenta que estamos tocando algo muy importante, porque el poder transitar por esa etapa de la vida con dignidad es un asunto de derechos humanos, que muchas veces no se está cuidando y no se está respetando. Entonces, si tenemos una herramienta que es capaz de brindar alivio, consuelo a las personas, a las familias, en esa etapa terminal, o cuando son víctimas de enfermedades crónicas muy complejas, ¿cierto?, como la fibromialgia, como la epilepsia refractaria, que afecta la calidad de vida de toda la familia, indudablemente que sentimos que es nuestro deber llevar esta buena nueva, de alguna forma, llevar esta noticia, terminarlos con los prejuicios, con los estigmas que todos podemos tener en algún momento, porque ser agentes activos en aliviar el sufrimiento humano, sin duda que nos parece que es la misión más importante que podemos tener. Así que ese es el llamado a que perdamos el miedo, a que dejemos de lado los estigmas y los preconceptos que podíamos tener, los prejuicios, y que investiguemos sobre esto. Y todos aquellos que nos estén escuchando hoy día y que quieran participar de este estudio clínico, que nos escriban a estudio@fundaciondaya.org. Y los vamos a orientar en cómo poder participar. Y aquellos que no quieren participar o que tienen otras patologías y que quieren una atención médica para
para orientarse en este uso, ¿cierto?, cannabis medicinal, que por favor en la página de Fundación Daya, www.fundaciondaya.org, dice agendar hora, y ahí pinchan y pueden ir a buscar su hora para que podamos asesorarlos y acompañarlos en este, sin duda, bello camino que estamos en Chile, siendo pioneros también a nivel de Latinoamérica y del mundo. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias. Fue un regalo a ti, tenerte querido. acá. Muchas gracias. Ana María Gasmuri, directora ejecutiva de Fundación Daya, con nosotros esta noche aquí en Cooperativa y en Tus Años Cuentan.